¿En qué momento un paciente con cáncer debe pedir ayuda psicológica? Bueno, un paciente con cáncer cuando tiene diferentes momentos, cuando recibe la noticia, cuando está en tratamiento, cuando desafortunadamente regresa el cáncer o cuando se agrava la enfermedad, puede pedir ayuda psicológica. ¿Cómo manejas cuando dos hermanos no se ponen de acuerdo en el tratamiento, ¿no? Bueno, primero que nada es preguntar, incluso se puede hacer una reunión familiar, pero quien tiene la voz es el paciente. Es importante que toda la familia esté informado y sepa los riesgos y pues sobre todo que tengan esa confianza con el doctor, pero primero que nada quien va a decidir es el paciente. ¿Cuál es el miedo que el paciente con cáncer ha identificado que más se le presenta? Lo primero que piensa el paciente con cáncer es me voy a morir. Es el primer pensamiento, incluso en las conferencias, cuando platicamos en una conferencia que tenga que ver con prevención y detección de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, uno le pregunta, ¿qué es lo que piensan? ¿Es muerte? ¿Es tragedia? La mayoría de las veces nos vamos a un escenario negativo. Hoy estoy con Vanessa Roldán, psicooncóloga, la cual se formó como psicóloga clínica y después como psicooncóloga en el INCAN, con muchísima experiencia y más que la experiencia que está en su currículum, yo lo he visto con mis pacientes que les va muy bien, que les explica bastante cómo encontrar lo que verdaderamente les da miedo, lo que les preocupa, manejar la ansiedad. Entonces no es nada más una plática con ella. Cuando van los pacientes es algo de verdad que se me hace muy transformador. Te agradezco mucho venir y todo lo que me has ayudado con mis pacientes y familiares incluyendo. Gracias, doctor, es un gusto estar aquí con usted. ¿Cuáles son las emociones que más frecuente ves en los pacientes con cáncer? Ok, sería miedo, muchísima tristeza, mucho enojo, que es algo que le sirve, el enojo te protege, ansiedad. ¿Por qué el enojo te protege? Bueno, porque es más fácil estar enojado con la vida de pensar que algo me pueda pasar, ¿no? ¿Por qué me toca a mí? O fue por algo. O sea, a veces los pacientes te dicen que me dio cáncer porque estaba enojado o porque me peleé con mi familia. Te sirve enojarte con el exterior porque te ayuda a no tocar con lo que realmente te duele y pensar en muchísima tristeza o que no te vaya a ir bien con el tratamiento o que te vayas a morir. Es más fácil enojar. Y parte de nuestro trabajo es ver con quién estás enojado o qué es lo que te está haciendo enojar. Cuando identificas y te das cuenta que no va por ahí, entonces viene que como el segundo paso sería, hablemos de la tristeza. Realmente, y muchas veces mi consulta primera vez es manejar qué es lo que más miedo te da. La muerte. A veces mis consultas, la primera, estamos hablando de lo que el paciente y la familia no quiere hablar, de la muerte. Si empiezas a trabajar, cada caso es diferente, pero a veces si empiezas a trabajar la muerte, ya hablaste de eso, de lo que más miedo, todo lo demás tiene que ver con esperanza, con vida, con herramientas, pero ya hablaste de lo que más temes. Es como tomar el toro por los cuernos, ¿no? Así es. O sea, sí sería de una primera consulta contigo, vamos a hablar de la muerte, del miedo que le tienes. No siempre, pero en algunos casos es importante sí hacerlo, porque es el paciente está enojado porque piensa que se va a morir. Una vez me hice una lección que me sirvió mucho y es que me decías, a veces el paciente no tiene miedo a la muerte, o sea, aunque lo ves muy mal, ¿no? Tiene miedo al dolor. Exactamente. ¿No? Uh-huh. ¿Cómo manejas un paciente con cáncer que tiene miedo al dolor? ¿Qué le dices? Bueno, creo que es algo que es parte del equipo multidisciplinar, decirle al paciente, vamos a buscar la manera y hay muchos recursos para que tú no tengas dolor. Tu trabajo es identificar en qué momento te da el dolor. En qué momento, por ejemplo, si estás muy angustiado y sientes que te duele más, entonces trabajemos la cuestión emocional. Ese es tu trabajo, identificar, o si es por algún efecto secundario del tratamiento o por la misma enfermedad. Ese es tu trabajo, identificar qué dolor o que nos ayudes en una mejor descripción. Pero algo que a mí siempre les digo al paciente, vamos a buscar esa combinación del médico, que nos ayude el médico para saber la mejor combinación para que no tengas dolor. Y el paciente se siente muy, muy tranquilo, es decir, sí hay recursos. La escalera del dolor, ¿no? En donde hay medicamentos, a veces están tomándole un medicamento muy bajito y le digo, no, pues hay todavía 3 escalones más, tú tranquilo, hay recursos para que no tengas tanto dolor.
Pero a veces si es el dolor que tenga que ver con una cuestión emocional, bueno, es trabajo de nosotros ver por qué te está doliendo o en qué momento te está doliendo. Sí, qué bueno que lo dices, porque hay pacientes que piensan que va a llegar el cáncer a tal punto que les va a doler muchísimo y no saben que no, porque piensan, pues tal persona le daban todas las pastillas y no se le quitaba el dolor, pero también hay intervencionismo, se puede hacer que los nervios dejen de funcionar, que dejen de mandar dolor, ¿no? Se les hacen, hay tratamientos como que muy especiales que ya se hacen con algólogos, ¿no? Con gente de cuidados paliativos, que no todo el mundo tiene acceso o porque no los conocemos nos quedamos nada más con los medicamentos que nos dio el oncólogo y ya. Sí, así es. ¿Para qué me sirve a mí la ansiedad? Bueno, la ansiedad primero está muy pensado que la ansiedad no te sirve. Yo diría que nos sirve hasta cierto punto. La ansiedad me ayuda a saber que tengo que hacer algo para estar bien, para curarme, moverme. Aquí es, si la ansiedad yo la ocupo, por ejemplo, si voy a tener un estudio, por supuesto que me va a dar ansiedad de cómo me va a ir y sobre todo pensemos que el cáncer, la mayoría de los pacientes no estamos preparados para un diagnóstico. Entonces, por supuesto que me va a dar ansiedad, preocupación por lo que me vaya a pasar. Pero si yo empiezo a aprender y empiezo a saber que me va a dar ansiedad un día antes de hacerme un estudio, pero los demás días la ansiedad no me sirve. La coloco cuando me sirva. Pero los otros días yo les digo a los pacientes, ¿de qué te sirve ahorita estar ansioso? No puedes adelantar la fecha de tu estudio, no te sirve. A lo mejor el día que te toca el estudio sí te levantas temprano, haces las indicaciones, en esa ansiedad la canalizas de la mejor manera hacia llegar temprano al estudio, tomarte tus medicamentos en tiempo y forma. Pero hay algunos días que en la ansiedad no te sirve. Entonces podemos jugar en cuando sí me sirva y cuando no me sirva. Y sobre todo identificar si de plano es muy intenso y muy frecuente, que ya me quite el sueño, que no me permita comer, bueno, pues ahí es donde estamos nosotros, todo el equipo para poderlos ayudar. Cuando un paciente tiene cáncer, ¿qué tipo de red de apoyo le sugieres? ¿Cómo la vas formando? ¿Cómo identificas quiénes sí, quiénes no? Principalmente la red de apoyo es nuestra familia, la familia núcleo, ¿no? A veces uno se da cuenta quién viene a la consulta, quién te acompaña. Esa sería la primera red de apoyo que uno identifica. El paciente a veces se le olvida que tiene amigos, que tiene vecinos, que tiene incluso, hay comunidades en donde hay otros pacientes que están viviendo lo mismo que está viviendo el mismo diagnóstico que tiene el paciente. Entonces, le puede servir de red de apoyo. Sin embargo, es importante que el paciente identifique cuando no le sirve lo que le dicen. Si a un paciente le dicen, bueno, es una prueba de la vida o es un castigo, el paciente, yo le digo, puede tener muy buena intención esa persona. Tú quítate, esa red de apoyo no te sirve. Te levantas, muchísimas gracias, tengo que ir al baño y te quitas de lo que no te sirva, aunque tenga esa persona muy buenas intenciones. Sí, fíjate que eso también aplica para la red de apoyo de manejos alternativos, ¿no? Te llegan y te dan el veneno del alacrán azul, o se empiezan a bombardear a la persona de cosas, el tío que te manda los suplementos del extranjero, y también esas redes de apoyo luego no ayudan, ¿no? Porque confunden, y eso que dices es bien importante, poner límites, ¿no? Sí. O sea, hasta aquí. Y bueno, los pacientes que vienen solos a la consulta y que no quieren red de apoyo, yo creo que pues eso está mal, ¿no? O sea, claro. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, hay que preguntarle al paciente y bueno, ¿por qué no quiere que vengan? Ahí ahí sí sería una cuestión de decir a ese paciente sí mandarlo a una cuestión psicológica para ver quién lo va a ayudar, o a lo mejor si no quiere su familia, se respeta, puede ser algún amigo, puede ser algún compañero de trabajo. A veces te encuentras una red de apoyo en quien menos te imaginas, es muy buena red de apoyo. Pero sí hay que preguntarle al paciente por qué no quiere que venga su familia, ¿no? Entonces, pero sí es importante que la tenga. ¿Qué no se le debe de decir a un paciente con cáncer? Échale ganas. Eso es algo que te repiten y los pacientes, incluso yo les digo, y es más, es lo que se dice en las redes de apoyo, échale ganas. Va a pasar rápido. A un paciente no se le puede decir, te entiendo. La verdad es que no lo estamos viviendo. Nos permitimos acompañarlos, pero realmente quien está sufriendo, quien le está doliendo y quien tiene ese malestar es el paciente. Es decir, intento entenderte, me acerco a un paciente, yo sé lo que necesitas. Al contrario, tenemos que preguntarle a un paciente
¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? A veces el paciente lo que pide es que no le hablen. Y uno insiste y insiste y insiste. Y el paciente lo que necesita es un espacio de soledad en donde después, si yo estoy ahí no insistiendo si yo estoy ahí en un acompañamiento estratégico, no estaré insistiendo en cada momento y sabré cuándo respetar esos momentos de silencio. ¿Decirle a un paciente con cáncer sí puedes está mal? No, a mí me parece que habría que decirle sí puedes, pero en caso de que no pudieras, aquí estoy contigo. Buscaremos alternativa. Inténtalo. Yo lo iría un poquito cambiando. Inténtalo. Vamos a aprender, vamos a buscar recursos, vamos a preguntar. Pero creo que también se vale tener una esperanza y una lucha, espíritu de lucha y sí puedo. Creo que esa parte sí le sirve a los pacientes. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene mucha información de cáncer en internet? Yo lo primero que les digo, exactamente qué es lo que quieres encontrar. O sea, ya tienes al doctor, ya tienes el tratamiento, estás conmigo, ¿qué más buscas? Y generalmente es ese buscar y buscar y buscar y quieren encontrar una respuesta mágica, que se acorte, un tratamiento más rápido. Eso es lo que buscan. Voy a saber más si voy con un médico. Eso es en esa cuestión de ansiedad, esa búsqueda, ¿no? Y realmente al paciente no le sirve. Incluso una indicación mía es, ya no busques en internet. Si tienes una pregunta específica, lo pones en un cuadernito y se lo haces y le haces la pregunta al doctor o me la haces a mí. Pero ahora también pues, nos enfrentamos, como en toda la cuestión informática actualmente, a muchas cuestiones que son que no son científicas, que son recursos de alguien que le fue bien, pero no tiene estudios clínicos que puedan realmente ser de ayuda para el paciente. Se expone muchísimo a una mala información. Sí, un solo vitaminado mal aplicado te puede matar. Claro, por eso es la importancia de ser expertos, no ir con un oncólogo, ir con una nutrióloga oncóloga, con personas que estén sabiendo, que sepan de la enfermedad. Es que yo siempre digo que el internet para el paciente oncológico equivale como la Biblia, ¿no? Hay que saberla interpretar. Si a nosotros luego nos cuesta trabajo interpretar un resultado de patología, pues de repente el internet te puede dar, sea el ChatGPT número 10, ¿no? Igual te puede confundir mucho y te puede hacer confrontarte con tu médico, con tu psicólogo, con tu familia, ¿no? Claro. O el familiar que ya encontró el tratamiento mágico en Houston y quiere que se lo den aquí en México y pues para ese paciente no aplica. Y porque va a ser más rápido o incluso pasa mucho que los pacientes les dan el tratamiento y empiezan a buscar, ¿no? Oiga, pero resulta que para esto no es. Yo siempre les digo, a ver, el médico sabe por qué te lo dio. A veces es interacción de diferentes medicamentos para que tenga lo que tú necesitas. Porque, como usted bien dice, no sabemos interpretar las cuestiones de medicamentos o médicas, ¿no? Ahora, siempre les digo, es muy común y en donde tienes pacientes, vamos a poner un ejemplo de cáncer de mama con el mismo tipo de cáncer y actúan diferente, reacción tiene diferentes efectos secundarios, depende el peso, depende la edad, depende los ciclos. Entonces yo siempre les digo a los pacientes, calma, confíen en su médico. Eso es bien importante, crear en el espacio psicológico y ayudar a que se tenga una adherencia médica y una confianza. ¿Tú crees que para el diagnóstico de cáncer estamos preparados? O sea, como una cuestión ya de nuestras emociones en general de los humanos, que estamos preparados para recibir este tipo de diagnósticos. Yo creo que tenemos, pues sobre todo en un adulto, hemos tenido algunas cosas parecidas, retos, pérdidas. Entonces creo que es parte de nuestro trabajo como psicólogo, en experiencias pasadas que sean igual de fuertes, ¿qué te sirvió para salir adelante? Entonces sí podemos rescatar algunas cosas. Sé que cuando es un diagnóstico estamos en cero, pero algunas cosas como esa parte de la constancia, como alguien dice, sí, la verdad es que me puse a escribir, me sirvió. Puedes escribir por lo que estás pasando, por lo que estás viviendo. Te sirvió en algún evento pasado, ¿no? Que sea igual de fuerte a lo que representa el cáncer. ¿Qué técnicas emocionales al paciente con cáncer le pueden ayudar para asimilar su diagnóstico? Escribir, hablar, externar lo que está sintiendo, la respiración progresiva,
En grupos de apoyo, muchas veces habría que identificar exactamente qué necesita el paciente, pero hay muchísimas técnicas actualmente. La arteterapia está funcionando mucho, en donde el paciente tiene mucha ansiedad y hacen unas pinturas que ni siquiera yo sabía que podía yo pintar en ese momento de ansiedad y después trabajar con esa pintura que representaba. Hay diversas técnicas que pueden ayudar a calmar al paciente. ¿Cómo es la respiración progresiva para calmar la ansiedad? Una respiración progresiva, hay diferentes, pero puede ser empezando a concentrarse primeramente en inflar el estómago. El ejemplo que le doy a los pacientes es: ve cómo respira un bebé. Nosotros ya no se ve cómo sumimos y sacamos la paz. El bebé se le ve cómo infla el estómago y posteriormente su respiración va saliendo lentamente. Nosotros ya lo hacemos de manera rápida. Una respiración progresiva es inflar el estómago, el abdomen, y voy sacando por la nariz el aire de manera despacio. Es empezarlo a hacer poquito a poquito. Es incómodo al principio, pero después ves, con esa técnica, en un momento de ansiedad, a veces le decimos al paciente: camina, y luego te sientas, camina unos 10 minutos, métete a bañar y luego siéntate, colócate en un espacio seguro para ti, avisa a tu familia que vas a estar ahorita en una respiración progresiva, y lo empiezan a hacer. Concentrarme en inflar el abdomen y voy sacando poquito a poquito el aire por la nariz. Es un ejemplo, es ver a un bebé o a un niño. Por eso vemos a los niños cómo inflan el abdomen. Vanessa, tú eres sobreviviente de cáncer. ¿De dónde sacaste la fortaleza para enfrentar tu diagnóstico oncológico? Reconociendo que tenía miedo, que estaba asustada. Okay. Eso fue la fortaleza. Eso es lo que con esta vivencia y lo que le comparto a los pacientes es: por supuesto que da miedo. Por supuesto que llega un momento en que no sabes hacer. Tomar un espacio y buscar a gente que sabía qué hacer. Afortunadamente, por el medio que yo estoy, pues encontré a doctores que me podían ayudar. Y poco a poco, con mi familia, sí llegar y decirles, efectivamente ahora entiendo a los pacientes qué se siente que te digan que tienes cáncer. Inmediatamente pensé: me voy a morir. Fue el primer pensamiento. Después dije: tómalo con calma, hay que saber en qué etapa estoy, qué es lo que tengo que hacer, y confiar en mi médico. Me ayudó mucho confiar en mi médico, confiar en que la gente que estaba preparada para saber lo que me pasaba a mí. El tratamiento, tuve una cirugía, fue cáncer de endometrio, tuve una cirugía, y el día de hoy, fue en el 2020, estoy perfectamente bien. 5 años, ya 5 casi. años, ya. ¿Ya cumpliste los 5 años? No, creo que en el 2020 no fue, perdón. Fue en el 22. Es que en el 20 fue esclerosis y en el 22 fue el cáncer de endometrio. Pero ¿cómo fue el pronóstico? Bien. Esperemos que todo bien. siga ya bien, ahorita me hicieron todos los estudios, un PET, ya voy en tomografía, o sea, ya me hicieron el PET, la tomografía, y sería el 3er año, y hasta el momento no he tenido ningún síntoma que pudiera pensarse en una reincidencia. Mi recomendación sería: vayan al médico de inmediato, a pesar del miedo, que ese miedo sirva para moverte, para buscar a la gente adecuada. Y creo que volvemos a la cuestión del cáncer. Si yo me hago caso, veo algo raro, es sí pensar en que algo no está bien, y me voy con el médico. Yo siempre, mi recomendación es: váyanse con un oncólogo. Pero ¿cómo ir con un oncólogo? Preferible irnos al experto, y de ahí no era nada grave, y irnos con los demás médicos. Mi recomendación siempre es ir con el oncólogo. Eso es lo que hice yo, ir con un oncólogo. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, en donde encontrarás todos mis videos.